Estimados productores de fresa, sean bienvenidos a este video. En él vamos a tener la oportunidad de orientarlos en cuanto a los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de nutrir y de fertilizar a nuestra fresa. En el primer tema vamos a hablar sobre los tipos de nutrientes y por ende los tipos de fertilizantes existentes en el mercado. En el punto segundo vamos a resaltar otros aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir un fertilizante. En el tercer tema resaltaremos las exigencias de nutrientes que tiene la fresa cuando está en desarrollo vegetativo, cuando está en floración, también cuando está en llenado y desarrollo. En el cuarto y último punto vamos a proponer unas opciones de nutrición y fertilización que se pueden llevar a cabo tomando en cuenta las exigencias nutricionales que tiene el cultivo de fresa en cada una de sus etapas fenológicas. Desarrollemos el primer punto. Hablemos entonces de nutrientes y tipos de fertilizantes. Los nutrientes necesarios para las plantas son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son llamados macronutrientes. Los otros nutrientes como el calcio, el magnesio y el azufre se llaman macronutrientes secundarios. Los micronutrientes son el boro, el manganeso, el zinc, el molibdeno, el hierro, el cobre, entre otros. Se llaman macronutrientes porque la planta los exige en grandes cantidades. Se les llama secundarios porque los demanda en cantidades intermedias y se les llama micronutrientes porque la planta los exige o los requiere en cantidades muy pequeñas. Dentro de los tipos de fertilizantes tenemos los químicos. Los fertilizantes químicos se dividen en fertilizantes simples, como son los nitrogenados, los fosfatados, los potásicos y a veces se tienen los cálcicos. Los fertilizantes químicos también se dividen en compuestos, que son las fórmulas completas que se usan comúnmente, que también se les llama complejos, y también hay otros compuestos llamados blending o mezclas físicas. Hablando de mezclas físicas, los invito a ver un video donde explico cómo calcular y preparar las mezclas físicas en su propia finca. Siguiendo con los fertilizantes, hablemos de los fertilizantes orgánicos. Estos fertilizantes se dividen en fertilizantes minerales, que son aquellos que se vienen de una mina pero que han sido limpiados y mejorados, como es el caso del CAMAC. También están los estiércoles de animales, como la gallinaza, muy usada en cultivo de hortalizas. También existen los compost y también existen los abonos orgánicos como restos de vegetales. Hay otro tipo de fertilizantes que son los biofertilizantes, los cuales son consorcios de bacterias y hongos que actúan como fijadores de nitrógeno y otros que actúan como biosolubilizadores de fósforo. También están las micorrizas que se encargan de fijar el nitrógeno. Hay otro tipo de fertilizante que son los bioestimulantes, aunque no se consideran propiamente fertilizantes porque no aportan nutrientes, pero sí ejercen un papel importantísimo en el proceso metabólico de las plantas, por ejemplo las algas, los aminoácidos y algunos microorganismos que actúan como bioestimulantes. Igualmente se tienen las enzimas, las poliaminas, las fitohormonas, entre otros. Después de identificar los nutrientes y los tipos de fertilizantes, es bueno diferenciar dos términos, el término nutrición y el término fertilización, porque fertilizar es la acción de aplicar fertilizante, mientras que nutrición es suministrar a través de un fertilizante el nutriente que necesita la planta para la etapa fenológica en que se encuentra. Se puede tener superabonada una planta, pero eso no me indica que se le haya suministrado los nutrientes que ella está requiriendo en ese momento. Desarrollemos el segundo punto. En él vamos a orientar en cuanto a los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de elegir el fertilizante con sus respectivos nutrientes. El primer aspecto que debemos considerar es hacernos la pregunta siguiente: ¿qué nutrientes ofrece el suelo? Para saber qué nutrientes ofrece el suelo es necesario tener un análisis de suelo, que es un documento que nos dan los laboratorios y en el cual nos indica cómo están las concentraciones de nutrientes en ese suelo, generalmente expresados en partes por millón
y categorizados como muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. En función de esa categoría sabemos cuál es el nutriente que está en déficit o cuál está en exceso, para luego definir cuál es el fertilizante a aplicar con los respectivos nutrientes. Aprovecho este momento para invitarlos a ver un video tutorial donde se orienta cómo interpretar un análisis de suelo. También es recomendable tener información de un análisis foliar en este primer aspecto, porque el análisis foliar permite monitorear cómo va el comportamiento de los nutrientes que se han aplicado vía suelo o vía foliar. El análisis foliar es un aliado, es un complemento del análisis de suelo. Por cierto, también tengo un tutorial de cuáles son los pasos a seguir para interpretar un análisis foliar, en este caso específico para aguacate. El segundo aspecto a considerar empieza por hacernos dos preguntas. Una, ¿qué tipo de cultivo vamos a desarrollar? En este caso es la fresa. Otra, ¿cuáles nutrientes exige la planta de fresa en cada etapa de desarrollo? Esa pregunta nos invita a conocer bien al cultivo de fresa desde el punto de vista nutricional, es decir, sus exigencias cuando está en crecimiento, cuando está en floración, cuando está en cuaje, cuando está en maduración de esos frutos. Empecemos a ver ahora cómo es la absorción y la extracción de nutrientes por parte de la fresa. Recuerden que la absorción es la cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo durante su ciclo de desarrollo, el cual puede ir desde los 190 días hasta los 250, dependiendo de la variedad y la altitud en donde se encuentra ese cultivo. El otro término, extracción, es la cantidad total de nutrientes que se van en los órganos cosechados, como en este caso el fruto de la fresa. Cuando se vende una tonelada de fresa, ahí lleva una cantidad de nutrientes y eso se llama extracción porque esos nutrientes no vuelven a ingresar al sistema suelo. Por lo tanto, la fertilización lo que busca es reponer los nutrientes que se fueron en esos frutos de fresa. Veamos unas curvas de absorción de miligramos de nutrientes por planta de fresa, elaboradas por Medina y otros investigadores en el año 83. Analicemos ahí el comportamiento del nitrógeno, el fósforo y el potasio. En la octava semana, es decir, a los 56 días después del trasplante, cada planta de fresa absorbe 100 miligramos de nitrógeno, 15 miligramos de fósforo y 120 miligramos de potasio. Esta es una etapa que corresponde a su desarrollo vegetativo de la fresa. En la semana 18, es decir, a los 126 días después del trasplante, cada planta de fresa absorbe 720 miligramos de nitrógeno, 100 miligramos de fósforo y 750 miligramos de potasio. En esta semana coincide con la etapa de la floración de la fresa. En la semana 24, es decir, a los 168 días después del trasplante, cada planta de fresa absorbe 900 miligramos de nitrógeno, 140 miligramos de fósforo y 770 miligramos de potasio. Esta semana coincide con la formación y el cuajado del fruto. En la semana 28, que es otro pico, es decir, a los 196 días después del trasplante, cada planta de fresa absorbe 1050 miligramos de nitrógeno, 145 miligramos de fósforo y 1000 miligramos de potasio. Coincide pues con la etapa de desarrollo y maduración y por supuesto cosecha de esa fresa. Analicemos ahora otra curva de la empresa SQM Nutrición, que es una empresa líder en producir y comercializar nutrientes para plantas, pero esta es una curva de extracción de kilogramos de nutrientes por hectárea para una variedad de fresa que se cosecha a los 255 días. En esa curva se nota que la fresa ha extraído 250 kilogramos por hectárea de calcio, es decir, en una hectárea de fresa se extraen o se van en el fruto 250 kilogramos de calcio, se van en el fruto 240 kilogramos por hectárea de potasio
190 kilogramos por hectárea de magnesio, 170 kilogramos por hectárea de nitrógeno y 60 kilogramos por hectárea de fósforo. Analicemos ahora otro gráfico o un diagrama de barras con datos del Dr. Solórzano, donde se expresa la extracción de kilogramos de macronutrientes por una hectárea de fresa, tomando una población de unas 150.000 plantas por hectárea. La barra más alta de extracción corresponde al potasio, con 244 kilogramos por hectárea de extracción. Luego el nitrógeno con 192 kilogramos por hectárea. Le sigue el calcio con 116 kilogramos por hectárea, el fósforo con 50 kilogramos por hectárea, el magnesio con 34 kilogramos por hectárea y por último el azufre con una extracción de 27 kilogramos por hectárea. Aquí se concluye en este diagrama que el mayor nutriente que se extrae es el potasio, luego viene el nitrógeno y después el calcio. Estos tres nutrientes son claves para que la planta se desarrolle, especialmente en sus últimas etapas. Hay otro diagrama de barras, también del Dr. Solórzano, donde se indica la extracción en gramos de micronutrientes por tonelada de fresa cosechada. En ese diagrama se observa que la barra más alta de extracción corresponde al hierro con 8.000 gramos por tonelada, es decir, 8 kilos por tonelada. Por cada tonelada de fresa se van en los frutos 8 kilos o 8.000 gramos de hierro. Luego el zinc se extraen 1.320 gramos por tonelada. Le sigue el boro con 535 gramos por tonelada. Luego el manganeso con 480 gramos por tonelada. Y por el último el cobre con una extracción un poco insignificante. Se concluye entonces en este diagrama que el hierro es clave en la producción de fresas, seguido del zinc. Vamos ahora a desarrollar el tercer tema o el tercer punto. En él vamos a identificar las etapas fenológicas de la fresa y cuál es la función o papel de los macronutrientes y micronutrientes en cada una de ellas. Preliminarmente destaquemos que la fresa tiene las siguientes etapas fenológicas. Hay una etapa llamada desarrollo vegetativo que va desde la siembra o trasplante hasta que la planta empieza la brotación o una prefloración. Hay una segunda etapa que se llama desarrollo reproductivo, que es la floración propiamente dicha. Y otra tercera etapa de desarrollo productivo, que es el engruese de frutos y cosecha. En la etapa de desarrollo vegetativo se identifica por los siguientes aspectos. Se inicia la brotación de las yemas principales que comienzan a crecer. Hay el desarrollo de las primeras hojas emergentes, luego se desplegan hasta 9 o más hojas principales. Comienza con la formación de estolones, que son hijos de la planta que pueden ser trasplantados. En la etapa de desarrollo reproductivo se caracteriza porque aparecen las primeras yemas florales, la floración propiamente dicha con flores abiertas, polinizadas, y luego viene la caída de los pétalos. La otra etapa de desarrollo productivo, en él se produce la formación del fruto, que empieza el cuajado, se produce también el desarrollo y maduración de ese fruto y para luego llevar a cabo la cosecha. Vista estas etapas fenológicas de la fresa, vamos a indicar cuál es el papel o cuál es la misión de cada uno de los nutrientes en cada una de ellas. ¿Qué hacen los nutrientes en cada etapa? En la etapa o fase de desarrollo vegetativo, el nitrógeno, ¿qué hace el nitrógeno? Él impulsa la producción de clorofila y la síntesis de proteínas, permitiendo con ello crear el soporte foliar para los futuros frutos. El fósforo, ¿qué hace? Es el proveedor de energía para las plantas, además de contribuir con el desarrollo de las raíces. ¿Qué hace el potasio? Regula el uso del agua en esta etapa. También mejora la capacidad para resistir enfermedades. ¿Cuál es el papel del calcio? El calcio provee a la planta de fresa una estructura fuerte a nivel de planta
para resistir esas enfermedades, evitando la podredumbre apical y dando mayor tiempo de vida al fruto cuando está en comercialización. El magnesio, ¿qué hace? Por el hecho de formar parte de la parte central de la clorofila, pues juega un papel valioso en los procesos de fotosíntesis junto con el nitrógeno. El magnesio estimula la absorción del hierro y ayuda a transportar el fósforo por ser un activador enzimático. En esto se observa que hay una alianza entre muchos nutrientes para llevar a cabo funciones muy importantes. El hierro, que es un micronutriente, se utiliza para producir clorofila. Fíjate que apoya el nitrógeno, pero también apoya al fósforo en la transferencia de energía. La planta de fresa puede extraer hasta 7 veces contra uno de los demás micronutrientes, tal como lo vimos en la barra de extracción de micronutrientes. El manganeso juega un papel importantísimo en la fotosíntesis de la etapa vegetativa. Igualmente el zinc contribuye a que la planta de fresa tenga un buen crecimiento. Ahora hablemos del papel de los nutrientes cuando la planta está en la fase de desarrollo reproductivo, es decir, en la floración. En este caso, el nitrógeno que hace es esencial, clave para la floración. Él le da estabilidad y fuerza al área foliar y también por tener una apertura y un desarrollo floral efectivo. El fósforo en la floración hace que la floración sea excelente, sea exuberante, lo que conlleva a tener futuros frutos de calidad y vigorosos. El potasio en este desarrollo reproductivo maximiza la floración para tener un cuajado eficiente de frutos. El boro, un micronutriente, él consolida la floración porque permite y estimula la elongación del tubo polínico, activando con ello el proceso de polinización. Si no hay polinización, no hay frutillos. Otro micronutriente es el hierro. El hierro es vital en todas las etapas fenológicas de la fresa, pero en la floración él colabora con el fósforo activando la transferencia de energía. Ahora, en la otra etapa, que es la etapa de desarrollo productivo, ¿cuál es el papel de los nutrientes? Esto es una etapa muy importante donde la planta de fresa debe tener la provisión de casi todos los nutrientes, visto el trabajo metabólico que debe realizar la planta en esta etapa. Aquí el nitrógeno, ¿qué hace? Fortalece el área foliar al estimular la fotosíntesis y así la planta de fresa puede engrosar y madurar los frutos en forma eficiente. El fósforo en esta etapa productiva, de donde está la fructificación, el fósforo le da las herramientas energéticas y es desarrollador de las raíces en la planta de fresa para tener eficiencia en la absorción de nutrientes. Por ser una etapa metabólicamente activa, pues las raíces tienen que estar bien desarrolladas y eficientes, y esas raíces quien la fortalece es el fósforo. El potasio es, como dice, el vedette en esta etapa productiva porque es crucial en el llenado, es crucial en el engruese y es clave en la maduración de los frutos. En esta etapa productiva donde la planta está acelerada metabólicamente, el potasio coayuda a disminuir ese estrés fisiológico y también ese estrés abiótico externo. Ayuda también al transporte de azúcares hacia el fruto, controla la apertura de los estomas, también juega un papel valioso en el color, en la forma y en la textura de los frutos. El potasio en esta etapa es importantísimo. Otro nutriente es el calcio. Es valioso en esta etapa porque mejora la calidad del fruto conjuntamente con el potasio, reduce la susceptibilidad a enfermedades junto con el potasio. Él es responsable de la formación de las paredes celulares y por ello le da resistencia a los frutos en el manipuleo, especialmente en la comercialización. El magnesio, ¿qué hace? Él contribuye a la pigmentación verde y profunda del fruto, contribuyendo a su conservación cuando se ha cosechado. El azufre, por ser artífice en la composición de las proteínas, determina que el fruto tenga un buen contenido nutricional para su consumo. El hierro aquí también colabora con el fósforo en la transferencia de energía y por supuesto también colabora con el azufre en la síntesis de proteínas.
El zinc, por ser un activador enzimático, ayuda a una fructificación efectiva. El boro colabora con el potasio en el transporte o translocación de azúcares hacia los frutos. Lo dulce de un fruto viene dado por el apoyo del boro, por el apoyo del potasio para que esos azúcares se trasladen. Permite que haya una buena absorción y una buena utilización del calcio, vista su poca movilidad en la planta. La planta puede tener calcio, pero si no hay suficiente boro, no hay transporte de azúcares ni tampoco hay absorción del calcio. Hay otros productos que son los bioestimulantes que juegan en esta etapa un papel importantísimo y le dan estabilidad metabólica a la planta, porque ellos atenúan el estrés tanto interno como el externo, como cambios bruscos de temperatura, variaciones de humedad. Otro micronutriente es el cobre, que junto con el magnesio contribuye a la conservación de las frutas cuando se han cosechado. En el cuarto y último punto, le ofrecemos al productor de fresa opciones de nutrición con los respectivos fertilizantes que están adaptados a cada etapa fenológica de la fresa y en función del sistema de explotación que se tenga. Si la explotación es netamente a nivel del suelo, si la explotación se utiliza fertirrigación y aplicación foliar, o en su defecto, si la explotación de fresa se da bajo la figura de cultivos hidropónicos. Para la etapa de desarrollo vegetativo, se busca que la planta tenga la oferta de nutrientes suficientes para tener un área foliar robusta y efectiva. Las opciones de nutrición para esta etapa de desarrollo vegetativo son: a nivel de fertilización vía suelo, aplicar un NPK, una fórmula completa 10-30-10, durante la siembra, unos 4 kilogramos por hectárea, luego un NPK 11-40-12 que tenga magnesio y azufre. Y se puede usar nitrato de calcio, unos 10 kilogramos por hectárea, y también se puede incluir micronutrientes vía foliar en dosis de 4 litros por hectárea. También en la explotación de fertirrigación y a nivel foliar, pueden usar fertilizantes sólidos solubles o fertilizantes líquidos que tengan como composición un 10-30-10 durante la siembra, unos 4 kilogramos por hectárea, y luego un NPK sólido soluble o fertilizante líquido 11-40-12 que contenga magnesio y azufre. Se propone aquí usar a nivel de fertilización también nitrato de calcio, unos 10 kilogramos por hectárea, y por supuesto incluir los micronutrientes en dosis de 4 litros. Si la explotación está bajo la figura de cultivo hidropónico, pues se propone usar solución nutritiva comercial, que es la A, por ejemplo, que existe en el mercado, que contenga unos 2 milimol por litro de nitratos o de amoníaco, unos 0,4 milimol por litro de fósforo, 0,8 milimol por litro de potasio. En la solución B, la solución nutritiva B, que la venden en los mercados, se propone que esta contenga 1,2 milimol por litro de calcio, 0,4 milimol por litro de magnesio y 0,3 milimol de sulfato del ion sulfato. Y en la solución nutritiva C, tenga micronutrientes, todos los micronutrientes. También se puede usar aquí un solo producto, o es lo que llaman una solución nutritiva completa, que trae combinadas las tres soluciones. Aprovecho para informarles que estén pendientes de un video que se va a elaborar, un tutorial, donde vamos a orientar cómo calcular y preparar las soluciones nutritivas hidropónicas. En el caso de los bioestimulantes, se propone aplicar aminoácidos que tengan función enraizadora, unas 2 aplicaciones a nivel de fertirriego, a nivel foliar, 1 litro por hectárea. Hablemos de las opciones de nutrición para la etapa de desarrollo reproductivo. Aquí se busca que la planta tenga la oferta de nutrientes adecuados para tener una brotación floral eficiente y una floración exuberante. Las opciones de nutrición para esta etapa son las siguientes. Si el cultivo está bajo tierra, es decir, cultiva en tierra, pues usemos fórmulas completas o mezclas físicas, un 15-7-15, unos 4 kilogramos por hectárea.
continuar usando el nitrato de calcio, unos 12 kilogramos por hectárea, y continuar usando los micronutrientes en unos 6 litros. También si la plantación está acondicionada para fertirrigación, pues usemos fertilizantes sólidos solubles o fertilizantes líquidos que traigan una fórmula de 15-7-15, 4 kilogramos por hectárea. Se sigue usando el nitrato de calcio vía fertirrigación, unos 12 kilos por hectárea. Se incluyen los micronutrientes, seguramente a nivel foliar, en dosis de 4 litros por hectárea. Si el cultivo está bajo la figura de cultivo hidropónico, en el caso de las veces, pues se propone usar soluciones nutritivas que hay en el mercado, en el caso de la A, que contenga unos 3 milimol por litro de nitrato y amoníaco, unos 0.4 milimol por litro de fósforo, 0.9 milimol de potasio. La solución B se propone que tenga unos 2 milimol por litro de calcio, unos 0.5 milimol por litro de magnesio y unos 0.5 milimol de liono sulfato. Y para la solución nutritiva C, que contiene los micronutrientes, también utilizarlos como tal, o en su defecto usar un solo producto, es decir, una solución nutritiva completa que también viene comercial, que trae combinada estas tres soluciones. Aquí se propone también que se aplique bioestimulantes, aminoácidos más algas marinas que mejoren la calidad de la floración en una dosis de 2 litros. En la etapa más importante, que es la del desarrollo productivo, donde está la fructificación, se busca que la planta tenga suficiente oferta de nutrientes para hacer frente a esta aceleración metabólica que es propia de esta etapa, generada por los procesos de cuajado, llenado y maduración de los frutos. Las opciones acá en esta etapa importantísimas serían las siguientes. A nivel de suelo, pues aplicar fórmulas completas de mezclas físicas, una 14-4-30 que lleve magnesio y que lleve azúcar, en dosis de 8 kilos por hectárea. Se sigue usando el nitrato de calcio, 15 kilogramos por hectárea, también incluir micronutrientes, especialmente hierro quelatado, vía foliar en dosis de 10 litros. Recuerden que el hierro es importantísimo en esta etapa porque es un aliado del fósforo y es un aliado también del nitrógeno. Si el cultivo está dotado de la infraestructura para fertirrigación, pues usemos fertilizantes sólidos solubles o fertilizantes líquidos que tengan una fórmula, un 14-4-30, que lleve magnesio y azufre en dosis de 8 kilogramos por hectárea. También usar el nitrato de calcio, 15 kilogramos por hectárea, y micronutrientes vía foliar en dosis de 10 litros. Ya si el cultivo también está en figura hidropónica, pues que el productor compre una solución nutritiva comercial A que contenga 4 milimol por litro de nitrato o de amoníaco, 0.3 milimol de fósforo, 1.8 milimol de potasio. La solución B que tenga 1 milimol por litro de calcio, 0.5 milimol por litro de magnesio y 0.5 milimol de sulfato. La C, que es la de micronutrientes, también se debe aplicar de acuerdo a lo que indique la E. También, si no se usan esas tres soluciones, pues se usa una solución nutritiva completa que trae combinadas las tres soluciones, y eso hoy día a nivel comercial está en venta. También se propone aportar bioestimulante, en este caso aminoácidos, unas 3 aplicaciones foliares de unos 120 a 250 mililitros por cada 100 litros. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.